Hola a todos. En este nuevo capítulo vamos a hablar acerca de otros conceptos fundamentales de la programación de autómatas. En concreto, vamos a tratar el tema del código de programa. Hasta ahora vimos que dentro de una CPU hay lo que llamamos memoria. En este capítulo vamos a ver que hay algo más, que se llama el microprocesador. Veremos que su función principal es ejecutar el código de programa. Iremos entendiendo esto a medida que avancemos en el capítulo. Bien, empecemos. Aquí la idea básica es que un programador puede educar al autómata, puede enseñarle. ¿A qué podemos enseñarle? Pues mira, básicamente a lo que os indico en la diapositiva. Se le puede enseñar a apagar o encender dispositivos en función de lo que haya en las entradas. Al igual que un profesor puede enseñarle a unos niños, a unos alumnos, un programador puede enseñarle al autómata. Y la forma de enseñarle es la que dijimos hace un poco, escribiendo un programa y volcándoselo al autómata. Una vez que el programador escribe el programa, se lo vuelca al autómata, gracias al administrador de Step 7. Este programa se va a almacenar en el autómata, en un área especial de memoria, en forma de ceros y unos. Este área de memoria se llama memoria de programa. Entonces, recapitulando todo lo visto hasta el momento, vemos que hay dos zonas de memoria distintas. Por una parte está la memoria de datos, que es donde se almacena el estado de dispositivos de campo, las órdenes de activación de motores, y a mayores ahora mismo estamos viendo otra área, la memoria de programa, que es donde se almacena el programa que escribimos en Step 7, codificado en forma de ceros y unos. Y ahora es cuando pasamos a hablar del microprocesador. Dentro de la CPU del autómata, además de la memoria, tenemos un micro. Ese microprocesador lo que va a hacer es leer las instrucciones que hay en memoria de programa y ejecutarlas. Eso sí, las ejecutará cuando la CPU esté en modo run, lo que llaman el modo run. En cambio, si la CPU pasa a modo stop, el microprocesador no ejecutará ni una sola de las instrucciones. En esta diapositiva os he hecho un esquema simplificado de una CPU por dentro, en la que dibujo el procesador y la memoria, tanto de programa como de datos. Vemos como el procesador lee información de la memoria. Esta información puede ser código de programa o bien datos. Puede ser estado de las marcas de las que os hablé en el capítulo anterior. Y vemos como también escribe información en la memoria. Puede escribir información en la memoria de marcas o puede volcar la información a la memoria de salidas del autómata. Además de la CPU, mezclando todo esto con lo que vimos en el capítulo anterior, también están las tarjetas de entrada y salida que reciben información de la CPU y le vuelcan información a la CPU. Y adicionalmente podemos conectarnos a través de un PC y también recuperar información de la CPU o volcarle información a la CPU. Fijaos en esta foto un detalle que os quiero comentar. Observad este conector DB9 que hay en el frontal de la CPU. Esto es un puerto de comunicación. Sirve para que el PC se pueda comunicar con la CPU, el PC o cualquier otro dispositivo. En este caso el puerto corresponde a un puerto de protocolo MPI o bien Profibus. En la foto solamente veo un puerto DB9, entonces me imagino que es un puerto MPI. MPI y Profibus no son más que protocolos de comunicación, formas de comunicarse entre unos dispositivos y otros. Pasamos ahora al ejercicio práctico. Un ejercicio que me imagino que en este momento os interesará mucho, al igual que el resto de ejercicios que veremos. Más que nada porque ahora vais a tener la oportunidad de escribir vuestros primeros programas.
Lo que quieras que no le da una emoción añadida, ¿no?, al tema. Vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿eh? No vamos a hacer cosas difíciles para empezar. Vamos a empezar por un ejemplo de lo más fácil. Fijaos, vamos a tener en nuestro programa una boya de nivel y una orden para arrancar una bomba. Me explico. O sea, vamos a tener un pozo con una bomba y un nivel. Queremos que cuando el nivel se active, la bomba arranque. Y cuando el nivel se desactive, la bomba pare. Buscando entre mis trabajos he encontrado pues un ejemplo de SCADA, o sea, de programa de control, en concreto una depuradora, que más o menos se nos puede adecuar a este ejercicio que vamos a hacer. La única diferencia es, ahora mismo para este primer ejercicio, que si os fijáis, en el dibujo aparecen dos bombas y no una, como os dije en principio, y el número de boyas, que son estos, vienen representadas por estos circulitos de aquí, no es una, sino que hay dos. Bien, decíamos por tanto que lo que es la boya de nivel, vamos a suponer que vamos a trabajar con esta de aquí abajo, va a ir cableada a la entrada E4.0 del autómata y la orden de activar la bomba va a venir dada por la salida digital A44.0. Lo que queremos entonces es decirle al autómata que en este caso en el que la boya está desactivada, la bomba también esté desactivada, como se ve en el dibujo. En cambio, cuando la boya se active, la bomba ha de arrancar. Y cuando la boya se desactive, la bomba parará. Empecemos. Lo primero que vais a hacer es abrir el administrador SIMATIC en el último proyecto que hemos creado, en el ejercicio anterior. Y ahora fijaos, venid aquí donde dice PLC al nodo más, pincháis en el más, pincháis ahora en el nodo SIMATIC 300. A mí se me despliega ya nada más abrirlo, pero bueno, tendríais que ir al apartado que dice bloques. Aquí en bloques es donde vamos a introducir el programa. Fijaos en la ventana de la derecha que aparece datos de sistema, que de momento no le hacemos ni caso, y OV1. Como recordaréis, hace poco os dije que cuando la CPU está en modo run, el micro lee secuencialmente las instrucciones y las ejecuta. Estas instrucciones las lee de la memoria del programa, pero previamente se le ha volcado desde el administrador SIMATIC a memoria del programa. ¿De dónde ha sacado las instrucciones el administrador SIMATIC? Pues precisamente de este bloque del que os hablo, el bloque de programa OV1. Y es que en una gran parte de los casos el microprocesador se va a limitar a ejecutar lo que haya programado en OV1, nada más, ¿eh? De tal modo que en principio vamos a programar, a meter nuestro programa dentro de ese bloque OV1. Bien, entonces lo que vamos a hacer para poder programar el OV1, tenemos que hacer doble clic sobre él. Fijaos, acabamos de abrir el OV1 y nos aparece algo que se llama seg1. Eso significa segmento 1. Para que nos entendamos, en cada segmento va a ir una instrucción. No es exactamente así, puede ir más de una instrucción. Pero en principio los segmentos son la manera de dividir el código de programa en bloques, en porciones. Este primer programa os lo voy a hacer yo. Os voy a ir diciendo paso a paso lo que tenéis que hacer. Mirad, aquí arriba en esta barra de herramientas, escoged esta opción que pone contacto normalmente abierto. Pincháis ahí y fijaos, os coloca un elemento, un contacto aquí en la línea de programa. Pinchad ahora aquí con el ratón y ahora venid otra vez a la barra de herramientas y escoged este elemento que llaman bobina. Bien, lo siguiente que vais a hacer es pinchar con el ratón en estos signos de interrogación y escribir E4.0. Venid ahora aquí, a la bobina, y escribid A44.0. Guardad ahora el programa.
Bien, solo con esto estamos diciendo que si la entrada E4.0 está a 1, la salida A44.0 tiene que estar a 1. Y si la entrada E4.0 está a 0, la salida tiene que estar a 0. Esto, aunque no lo parezca, son instrucciones. Lo que pasa es que el formato en que lo estamos visualizando no es el formato al que estaréis acostumbrados, pues gente que sepa programar en algún lenguaje de programación, tipo, no sé, Basic, C, cualquiera de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos viendo, una forma de representar las instrucciones muy común en el mundo de automatización, que le llaman la representación de contactos, que es un híbrido entre la representación eléctrica y la representación de código de programa. Es una forma de ver las instrucciones bastante cómoda de cara a depurar errores, etcétera, etcétera. Mirad, si queréis ver cómo son las instrucciones que estamos introduciendo, venid aquí arriba al menú, a la opción Ver, y escoged AWL. AWL es una representación de las instrucciones en forma ya del estilo a la que estaréis acostumbrados los programadores de informática de gestión o cosas similares, ¿no? Fijaos, vamos a darle a AWL. Como veis, cambió considerablemente la representación. Fijaos, aquí lo que le estamos diciendo es si E40 es true, A440 igual a true. Si E40 igual a false, A440 igual a false. Esto en principio, la verdad es que puede despistar un poco, porque en un lenguaje de programación no lo escribiríamos de esta forma. Escribiríamos lo que os voy a enseñar a continuación. Escribiríamos algo tan simple como esto, en caso de que el lenguaje lo permita. O bien, lo siguiente. En una sintaxis tipo Java sería una sentencia del estilo if E440 A440 igual a true, else A440 igual a false. Aquí, como veis, en el lenguaje de programación del Step 7, pues se hace de una forma un poquito distinta. O sea, en lugar de hacer A440 igual a E40, pues lo hacen de esta forma. Si E40 igual a 440. Os acostumbraréis, de todas formas. O sea, a base de repetir. Bueno, vamos a ponerlo otra vez en el formato de visualización de contactos, el formato COP. Y vamos a proceder ya a probar el programa. Mirad, acordaos de guardar. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro autómata virtual que creamos en el ejercicio anterior. Fijaos, acabo de abrir el autómata virtual. Ya lo tengo en modo room. Lo único que voy a hacer es acordarme de decirle que va a comunicar con nuestro programa a través de TCP/IP. ¿Vale? Selecciono ahí TCP/IP. Listo. Bien. Ahora vamos a proceder a volcar el programa al autómata virtual. Podemos hacerlo desde aquí o desde fuera de esta ventana. Bien, vamos a hacerlo desde aquí. Escoged este icono de aquí arriba, que sirve para transferir el contenido que estamos viendo del programa al autómata. Es decir, si yo le doy aquí, voy a volcarle el OV1 al autómata. Vamos allá. Bien, se nos ha volcado el programa. Si os fijáis aquí abajo, bueno, ya se me fue, apareció una indicación que decía bloque cargado. Bien, tenemos ya el programa en nuestro autómata virtual. Lo siguiente que vamos a hacer es monitorizar. Atención a esto. Podemos monitorizar desde el editor de programa de Step 7. Fijaos, tenemos aquí un icono de unas gafas. Le doy y nos cambia ligeramente respecto a la pantalla. Fijaos, repetid conmigo, haced lo mismo que voy a hacer yo. Mira, vuelvo a poner en primera plana el autómata virtual. Y entonces, bueno, esto lo cierro. Vuelvo a decirle insertar entrada. Donde pone EV0, pues vamos a poner EV4. Fijaos, aquí podemos accionar el EV4.0. Vamos a hacerlo. Fijaos cómo va a cambiar aquí la representación en el editor de programa. Le doy. Fijaos, cambió. En este formato de visualización, este verde lo que significa es que la salida A44.0 está a true.
Este formato de visualización, bueno, pues como veis, no se parece mucho a la información que nos muestra, por ejemplo, el debugger de un lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, si bien este lenguaje de programación de autómatas es menos potente que un lenguaje de programación orientado a aplicaciones de escritorio, por contra, lo que tiene de bueno es que esta nos provee de esta visualización COP, que como iremos viendo a lo largo de los ejercicios, es bastante más intuitiva, por lo menos desde mi punto de vista, a la hora de comprobar el funcionamiento de un programa. Entonces, acostumbraos a esto. Un color verde significa bit en true, ¿no? Y apagado sería bit en false. Ahora mismo, ¿qué información nos está dando esto? Nos está diciendo que la entrada E40 está activa y la salida 440 está activa. Si yo ahora desmarco el A40, que sería lo mismo que poner a false el bit E40, fijaos lo que ocurre, que la salida 440 se nos pone a false. Bien, pues de esta forma hemos escrito ya nuestro primer programa en Step 7. Es un programa muy simple, o sea, lo más sencillo que puede haber, pero es ideal como introducción al tema. Bien, a continuación vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con una pequeña variación que nos va a ayudar a entender más cosas. Partimos de la misma situación, o sea, una boya de nivel, una orden de arrancar bomba, pero vamos a variar el enunciado. Ahora vamos a decir que si no hay nivel, la bomba tiene que arrancar, y si hay nivel, tiene que parar. Os pongo la solución del ejercicio. La forma de la programación es la misma que en el caso anterior. La única diferencia está aquí, al principio, que he reemplazado el componente, el objeto que le llaman contacto normalmente abierto, por uno que se llama contacto normalmente cerrado. Esto, en un lenguaje de programación del estilo de Java, equivaldría prácticamente a lo mismo que en el ejercicio anterior. La única diferencia la tenemos aquí, que bueno, esto, repito, está mal, no es E440, es E40. La diferencia la tendríamos aquí, donde le hemos puesto un signo de admiración que significa not, o sea, una negación. If not E40, then A440 igual a true, else A440 igual a false. Se lo vamos a volcar a autómata, y una vez volcado vamos a monitorizar. Vais a ver que hay una diferencia respecto a la monitorización del ejercicio anterior. Yo ya lo tengo volcado, le doy a las gafas y pongo aquí mi autómata virtual. Fijaos, yo os dije que verde equivalía a bit true. Entonces, eso choca un poco con lo que estamos viendo ahora mismo, porque ahora mismo E40 está con valor lógico 0 y sin embargo lo vemos en verde aquí. ¿Por qué? Porque lo que sucede, si bien es cierto que un color verde equivale a un valor true, hay que matizar un poco eso que os dije de E40 igual a true verde. Fijaos, tenemos un componente, ¿vale? Que es lo que llaman un contacto normalmente cerrado. Un componente asociado a un bit de entradas. Este componente representa una operación lógica. En este caso representa la operación lógica not, la negación. Atención a esto. El hecho de que el componente esté en verde lo que significa es que el resultado de la operación lógica asociada al componente es true. Esto es bastante lioso en un principio. Ya os explicaré por qué confunde tanto. Es un poco como un trabalenguas, pero bueno, lo entenderéis mejor si os digo que este componente, o sea, el componente contacto normalmente cerrado, al igual que el contacto normalmente abierto, no son más que operaciones booleanas. El contacto normalmente cerrado lo que implica es una operación not, una operación de negación. Entonces, si E40 es 0, not E40 será true. De ahí que se visualice en color verde el contacto. ¿De dónde viene la dificultad para entender esto? La dificultad para entenderlo viene de que yo os empecé hablando de lenguajes de programación, ¿no? Sin embargo, en esta representación que estamos utilizando, la representación COP, es una representación bastante apartada, en cierto modo, de lenguaje de programación. Ya no es que sea bastante apartada, es un híbrido,
entre representación de lenguaje de programación y representación eléctrica. Porque aquí lo que estamos utilizando es un modelo físico para representar un programa. Concretamente un modelo eléctrico, donde el color verde representa tensión, los 24 voltios. Esto se puede hacer y la verdad es que en un principio es un lío. Lo que pasa es que ya os advierto, está tranquilos porque esto es algo que se aprende con la repetición. Aquí lo que nos está confundiendo tanto es esta dualidad que existe, ¿no?, entre bit y contacto, porque un bit es un contacto, pero el estado de contacto se puede representar por el valor lógico de un bit. De ahí viene la confusión. Fijaos, en esta representación a estos componentes básicos que llamamos contactos, el normalmente cerrado y el normalmente abierto, el número que aparece en la parte superior representa la bobina de excitación de un relé y el contacto que aparece dibujado más abajo representa el contacto del relé. En este componente que nos aparece más hacia la derecha, la cosa ya cambia, o sea, hacen justamente lo contrario. Este dibujito de los paréntesis representa la bobina de un relé y A440 representa el relé. En esta concepción eléctrica que han seguido a la hora de diseñar la visualización COP, se parte de la base de que en el extremo izquierdo del segmento hay 24 voltios. De tal forma que en esta situación, con la bobina de excitación E40A0, el contacto, que es normalmente cerrado, estará a 1. Con lo cual, si tenemos 24 voltios aquí a la izquierda, al estar cerrado este contacto de un relé conceptual, a la derecha de ese relé, del contacto de ese relé, tendremos también 24 voltios. Y, por supuesto, habrá 24 voltios en esta bobina de excitación. Si yo ahora pongo E40 a true, E40 es la bobina de excitación de este contacto normalmente cerrado, en el momento de excitar esa bobina el contacto va a abrir. Al quedar cortado el circuito eléctrico, lo que sucede es que tenemos 24 voltios a la izquierda, pero no tenemos 24 voltios a la derecha. Esto que os estoy diciendo, de todas formas, de que color verde equivale a 24 voltios, es válido, digamos, únicamente para lo que es la línea de conexión entre contactos en esta representación eléctrica de un programa, ¿no? No he querido decirlo hasta ahora para no liar más las cosas, pero bueno, ahora sí que ya me veo en la obligación de ampliar un poco lo que acabo de decir. Fijaos, el color verde representa 24 voltios en este modelo eléctrico. En el caso de la línea que une componentes. Sin embargo, en el caso de los contactos y de las bobinas, lo hay que ver de una forma un poquito distinta. Fijaos, en el caso del contacto, lo que significa color verde es que ese contacto está cerrado. En caso de que apareciese de color apagado, o sea, color negro, significaría que el contacto está abierto. En el caso de la bobina, el color verde significa que está excitada, sencillamente, y apagado significa que no está excitada. Os lo voy a mostrar con un ejemplo. Fijaos, detengo la monitorización y coloco un contacto normalmente abierto. Y aquí pongo E4.1. Guardo y activo la monitorización. Me sale un mensaje que me dice que lo que tengo aquí no se corresponde con lo que hay dentro de la CPU, ¿no? ¿Deseo cargar el bloque y observarlo a continuación? Sí. Bien, fijaos en esta situación. Vamos a ver, vamos a jugar con los bits. En primer lugar activo E40. Esto lo que va a provocar es que en esta representación eléctrica el contacto va a abrir. Efectivamente, not E40 va a ser false. Y ahora voy a activar E41. Fijaos lo que sucede. Lo que os decía, la línea de unión entre componentes me aparece de color apagado.
Sin embargo, E4.1 me aparece en verde. ¿Por qué? Porque en el caso de componentes hay que interpretar el color verde, en caso de un contacto, como que el contacto está cerrado. Ahora mismo, 4.1, digamos, en la representación esta eléctrica, activaría la bobina de excitación del relé. Entonces el contacto cerraría. En el caso de 4.0, como es un contacto normalmente cerrado y la bobina de excitación en 4.0 está activa ahora mismo, el contacto estará abierto. Por eso se ve en color apagado. ¿De acuerdo? Al estar este contacto abierto, los 24 voltios no llegan aquí. Es decir, entre aquí y nuestra masa imaginaria no hay 24 voltios. Si yo ahora desactivo E4.0, lo que voy a provocar es que este contacto cierre. Se va a ver en color verde. Se va a ver en color verde. Fijaos, tengo E4.0 activo, con lo cual el contacto está cerrado. Lo cual estos 24 voltios me van a llegar aquí. Pero como E4.1, su contacto está abierto, los 24 voltios no llegan aquí. Todo lo dicho relativo a contactos y bobinas aparece expuesto en esta diapositiva. Es exactamente lo que dijimos, ¿no?, hasta el momento. Bien, como vemos, la verdad es que es bastante complicado de entender, incluso de explicar en un principio. Ya os digo, podéis estar tranquilos, es algo que a la larga, pero además dentro de muy poquito, con unas cuantas repeticiones, lo vais a entender a la primera. La dificultad aquí estriba en que el problema es que se está obligando a los informáticos a pensar como eléctricos y a los eléctricos a pensar como informáticos. Pero es el signo de los tiempos que corren. La tecnología cada vez avanza más rápido, a pasos agigantados. O sea, no es lo mismo lo que hay hoy en día, sin ir más lejos, que lo que había hace 10 años. Eso fuerza a que unas especialidades se mezclen con otras, como en este caso, electricidad con informática. Y no solo eso, en este tema de la automatización, las necesidades de poder visualizar y parametrizar una planta a través de ordenador son cada vez más grandes y también las posibilidades que hay son mucho más grandes. Eso va a obligar al técnico especialista en programación de autómatas formarse también en la rama de informática de gestión, porque va a haber que hacer equivalente a aplicaciones de escritorio, va a haber que capturar datos, va a haber que habilitar la posibilidad de manejar de forma remota una planta industrial. Todo eso te obliga a formarte, o sea, no puedes estar encerrado en tu mundo de autómatas, que en un principio era algo más bien más próximo a la electrónica, pero que hoy en día ya es algo que cada vez está más próximo a la informática en general. Tienes que formarte en temas de protocolos de comunicación, lenguajes de programación, programación web, etcétera, etcétera. De todas formas, ya os adelanto a todo el mundo, o sea, tanto a los informáticos como a los eléctricos, especialmente a los informáticos. Esta forma de visualización COP, esta analogía con los esquemas eléctricos, aunque no lo parezca, a la larga nos va a reportar más ventajas que inconvenientes. O sea, tiene muchísimos puntos positivos, por eso va a ser la que yo siga a lo largo de todo el curso. Ahora mismo me es muy difícil explicaros cuáles son las ventajas, porque todavía no tenemos la suficiente formación teórica y práctica como para poder entenderlo. Lo que sí os puedo decir, por lo menos desde mi punto de vista, es que el formato de representación COP nos va a permitir depurar con más facilidad un programa. Nos va a permitir poder ver con más rapidez dónde están los fallos, las condiciones que no se cumplen, etcétera, etcétera. Con lo cual, para nosotros va a ser una buena ayuda. Concluimos aquí este capítulo del curso. Podríamos seguir, pero el resultado sería que el tema sería demasiado denso. Como veis, los temas tratados hasta el momento son bastante abstractos y algo oscuros. No os preocupéis, insisto, se irán aclarando a medida que avancemos en el curso. En el siguiente capítulo continuaremos el temario donde lo hemos dejado y veremos lo que llamamos las combinaciones lógicas AND y OR, que son de bastante utilidad en la programación de autómatas.
Ese capítulo, la explicación girará alrededor de un ejemplo real que está sacado de uno de los trabajos que guardo en mi archivo de proyectos. En concreto, veremos el funcionamiento de un bombeo de una depuradora, lo que le llaman el bombeo de escurridos. Pienso que será bastante interesante. Así que por hoy, eso es todo. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el siguiente capítulo.